Sí, sí, él trabaja 2 semanas de noche. Ya trabajó esta y la semana que viene y después le toca una de día. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Ah, no me lo envía por la vez. Ah, yo pensé que te había ido a ver con los muchachos. Yo dije, a lo mejor se fue a beber porque no me envió nada. Otra vez. En su micro, por favor.
Buenas noches. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor?
Muy buenas noches. Nuevamente compartiendo con ustedes, agradeciendo al Instituto Peruano de Ingeniería por la oportunidad. En esta ocasión para tratar sobre el tema de normatividad y monitoreo ambiental, ¿no? Tema bastante importante y que en las últimas décadas ha venido ganando mayor espacio en la agenda. Esto en vista que el tema ambiental, si bien es cierto, décadas atrás ya fue ingresando a nivel de nuestro país, primero a través de diversas ONGs, hoy en día ya se encuentra en curso ya en aspectos de seguridad, salud ocupacional, algunas ISO, y el tema de que el Perú también se está involucrado en diversos protocolos y tratados internacionales, donde pone en temática, en agenda, la temática ambiental, ¿no? Respecto a la normatividad, pues hay un sinnúmero de dispositivos legales que hoy en día nos marcan el camino sobre tanto en aire, agua, suelo. Entonces, hay unos aspectos en normatividad primordial y que, dicho sea de paso, ya vamos a ver en lo que a mi punto de vista es lo único que nos está faltando para cerrar esa brecha en la parte normativa en esta temática. Hay aspectos que nos dan desde una configuración general hasta una particularidad más asertiva en determinado punto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con calidad del aire, eh, ya en las cuencas existen las ECAs, los estándares de calidad ambiental del aire, en las cuencas atmosféricas para la aplicación de este estándar de calidad. Hay toda una documentación al respecto que habla sobre estos estándares, sobre estos aspectos en las cuencas atmosféricas. Existen los estándares de calidad del ambiente también, ¿no? En lo que es el aire. Existen los límites máximos permisibles, más conocidos como las LMP, para emisión de contaminantes de todo lo que es los vehículos automotores y sobre esto básicamente también se consolida el sustento para la renovación del parque automotor, que dicho sea de paso, tanto en la capital como en algunas ya principales ciudades a nivel del país, ya merita un tema de renovación, tanto por afectación a la vida humana como por aspecto también por estos índices de contaminación que sobre estas ciudades, y en el caso de Lima, que ya está o estaba catalogada hasta antes del COVID y que ya progresivamente se viene restableciendo el tema de los diversos servicios como aspectos que tienen que ver específicamente como esta macro ciudad es una de las ciudades más contaminadas a nivel de América Latina solamente, ¿no? También hay normas que tienen que ver con los niveles máximos permisibles en emisiones gaseosas en unidades minero-metalúrgicas. De hecho, los protocolos en seguridad, salud ocupacional que tienen las empresas mineras son mucho más estrictos, pero a su vez nos marcan una línea de base porque son mucho más completos y tranquilamente tomando como ejemplo esos aspectos de esos límites máximos permisibles, emisiones gaseosas, nos da un abanico bastante grande para ver la factibilidad de poderlo aplicarlo a determinada región de nuestro país, ¿no? Tenemos los estándares de calidad ambiental en lo que es el ruido, el aspecto sonoro. También están establecidos algunos estándares de calidad ambiental. Tenemos los estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes, esto dependiendo mucho de la actividad a la cual se dedica la empresa, en algunos casos, o inclusive para fines de investigaciones hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Límites máximos permisibles para las emisiones de la industria de harina y aceite de pescado y la Ley General del Ambiente respecto al valor anual de concentración de plomo. Son estos aspectos, digamos, en forma genérica, ¿no? Que nos van marcando un primer plano
de que hay normas que tenemos que tomar en consideración y que esto llevado a un espectro de una empresa particular o sea del Estado en lo que tenga que ver con sistema de salud ocupacional, también que tendríamos que estar prestando especial atención, ¿no? Luego salió la resolución que ratifica los lineamientos para aplicación de límites máximos permisibles, un decreto supremo que integra los plazos para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades minero-metalúrgicas al estudio de calidad ambiental, los SECAS, para agua y límites máximos permisibles para descargas de afluentes líquidos en actividades minero-metalúrgicas. Fue en el 2010 donde salió el decreto supremo que aprobaba los límites máximos permisibles para efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales. En el 2009 se aprobaron los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, en este caso el MINAC, los famosos SECAS, y a través del decreto supremo 031-2010 de salud, salió el reglamento para agua de consumo humano, ¿no? Esto es en lo que es el recurso agua, algunas normativas genéricas que sí tienen que marcar la columna vertebral respecto a lo que es límites máximos permisibles, a lo que son ECAS y específicamente en plantas de tratamiento que tengan que ver con aguas residuales o agua para consumo humano. Si vamos con el aspecto de los residuos sólidos, en el 2000 salió la Ley General de Residuos Sólidos, luego tenemos la Ley General del Ambiente, en el 2004 la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, también en el 2004 la ley que regula el transporte de materiales tóxicos peligrosos, salió la ley de bases de descentralización, reglamento RAE, la norma técnica también de este reglamento en un primer momento respecto a las generalidades, en un segundo momento de esta norma técnica todo lo respecto a los centros de acopio. Posteriormente salió la resolución 027-2013 de la Superintendencia de Bienes Nacionales, donde el cual se establece algunas directivas, ¿no? Y luego la resolución también de la Superintendencia de Bienes Nacionales respecto también a todo lo que tiene que ver con lo que es la norma que tiene que ver con la Superintendencia de Bienes Nacionales anterior. La norma técnica peruana de la RAE tiene que ver con todo lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Algunos estándares de calidad que debemos tomar en consideración. Para empezar, ¿qué entendemos por ECA? ¿No? Son los siglas de los estándares de calidad ambiental del aire. Estos son los niveles permisibles de concentración de contaminantes en el aire y cuya superación conllevaría a un probable riesgo de daño, sea para el ambiente o sea para la salud humana. La gran limitante en estos aspectos es que estos ECAs prácticamente son tomando como base algunos estándares internacionales, ¿no? Lo ideal sería contar con estándares de calidad ambiental por departamento. Eso sería lo ideal para tener una línea de base mucho más certera, mucho más precisa y que inclusive aún así sería genérica, pero sería mucho más real podríamos basarnos en la caracterización de las principales industrias de producción extractivas o de cualquier tipo que estén dentro de esa jurisdicción, ¿no? Sin embargo,
por el momento se están tomando estos estándares de calidad ambiental, digamos, a partir de algunos parámetros internacionales. ¿Por qué son importantes estos estándares de calidad ambiental para el aire? Pues son importantes porque en un primer momento se desprenden por un aspecto normativo de ser instrumentos aplicativos en el marco de la gestión ambiental. Contribuyen a prevenir y es un insumo para la planificación y el control de la contaminación del aire, y sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud y promover el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es un insumo, es como si fuera un tablero de control y nos llega a establecer en un determinado momento una luz roja que nos está diciendo, un momentito, te estás pasando por encima del estándar establecido, y por el contrario nos debe servir, como bien lo dice acá, como un aspecto de prevención o como un aspecto de planificar el control de la contaminación. ¿Qué se necesita para ello? Pues para ello se necesita dos cosas, o tres, diría. Equipamiento, entidad que esté supervisando constantemente estos aspectos, y la capacitación a todo nivel, no desde el punto de vista de la supervisión, fiscalización, control, que es uno de los aspectos medulares, pero también tiene que haber un establecimiento de buenas prácticas dirigido a todo nivel a la población, porque esta es la única forma de poder darle la vuelta a estas fotografías, digamos, que en determinados momentos, bajo los estándares estadísticos, no nos conviene para cada uno de nosotros, y mucho menos como país que estos, digamos, estándares salgan a nivel internacional, ¿no? Si bien es cierto, estamos de regular para arriba en todo lo que es marco normativo, lo que nos está faltando es precisamente esa cultura preventiva, de planificación, de buenas prácticas, o inclusive de, como les mencionaba, de poder avanzar un poco más en esta gestión del conocimiento y tener niveles establecidos para estos estándares de calidad ambiental por departamento. Eso sería lo ideal. ¿En qué caso se aplican estos estándares de calidad ambiental para aire? Los estándares de calidad ambiental para aire, pues, en primer lugar, es un punto de referencia, ¿no? Es un punto de referencia porque a partir de ahí nos marcan hacia dónde debemos estar orientando el diseño y aplicación en función de las políticas ambientales vigentes, ¿no? Y ese establecimiento de las políticas ambientales vigentes nos va a servir para poder establecer, decantar en los respectivos planes, programas, actividades que conlleven a una transversalización a los tres niveles de gobierno, ¿no? Acá se menciona un aspecto importante. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de estándares nacionales de calidad del aire, en este caso, con el objeto de sancionar a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. Es decir, mientras no esté fehacientemente demostrado que se ha transgredido dichos estándares con las pruebas respectivas, no es objeto de sanción, ¿no? Ahora, ¿quién supervisa estos aspectos que tienen que ver con la temática ambiental? En primer lugar, el Ministerio del Ambiente. Dentro del marco de sus funciones está el tema de promover y supervisar el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire, coordinando para tal fin con los sectores competentes la fijación, revisión y adecuación de los límites máximos permisibles. De igual forma, son la entidad que aprueba las directrices para la elaboración de los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire. De igual forma, aprueba los planes de acción y las medidas de alerta a través de las comisiones ambientales regionales, y para ello consideran algunas consultas locales que se realizan en coordinación con la respectiva municipalidad provincial que corresponde.
Y finalmente, supervisa la ejecución de los respectivos planes de acción en esta temática. ¿Qué otra entidad tiene injerencia acá? La DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental. ¿En qué medida? Pues ellos son los que elaboran los estudios de diagnóstico de línea de base, en primer lugar, promueven los niveles de estado de alerta nacionales, declaran los estados de alerta y establecen o validan criterios y metodologías para la realización de las distintas actividades en el diagnóstico de línea de base. De ser el caso, la DIGESA también está facultada para poder realizar el muestreo correspondiente en algunas tomas en campo, como puede ser algún muestreo de lo que es el tema de recurso hídrico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo mucho del contexto situacional en el cual se dé o tiene que intervenir OEFA o alguna otra entidad, dependiendo siempre en el marco de las competencias funcionales que puedan llegar a establecerse en determinado momento. El CENAMI es quien genera y suministra los informes meteorológicos necesarios para la elaboración de los diagnósticos de línea de base que se requieran. Dentro de las autoridades sectoriales y el OEFA, que es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Cuáles son las competencias? Fiscaliza el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, en tanto estos se encuentren dentro de los compromisos ambientales establecidos en los planes de manejo que forman parte de los instrumentos de gestión ambiental aprobados, ¿no? Entonces, fiscalizan el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental en tanto estos se encuentren dentro de los compromisos ambientales establecidos en los planes de manejo que forman parte de los instrumentos de gestión ambiental aprobados. Y acá un ejemplo, ¿no? Una compañía mediana, que puede ser minera y metalúrgica, se obliga en su instrumento de gestión ambiental a cumplir con los estándares de calidad ambiental del aire. Al ser una obligación ambiental fiscalizable, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, debe verificar de oficio su cumplimiento. Para ello cuenta con equipamiento e instrumentos para monitorear la calidad del aire en la zona de influencia del proyecto. Y de hecho, pues la compañía minera tiene que tener todos los protocolos y estándares establecidos para verificar que la actividad extractiva, productiva, sea en la etapa en la cual desarrolle determinado proceso minero metalúrgico, se encuentra regulada precisamente por los estándares establecidos y no se transgrede bajo ninguna circunstancia ninguno de los aspectos normativos que se están previendo, ¿no? ¿Dónde entra la participación acá de lo que es los gobiernos locales, ¿no? Sean estos municipalidades provinciales o municipalidades distritales propiamente dicho. Respecto al primero, a las municipalidades provinciales, ellos regulan y controlan la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Respecto a las municipalidades distritales, fiscalizan y realizan labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y
el ambiente, ¿no? Entonces, la diferencia está en que la provincial regula y controla y la distrital fiscaliza y a su vez también puede realizar las labores de control, ¿no? Esto no exime a las otras autoridades de nivel nacional de también de ser factibles, ser partícipes del mismo. En este caso me estoy refiriendo al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEF, ¿no? Respecto al monitoreo de ruido ambiental, este es otro de los aspectos que también dependiendo de la actividad productiva o de rubro de una determinada empresa, también tiene que ser contemplado. En aquellas empresas o entidades que tienen que ver por la propia naturaleza de la actividad con un determinado niveles de ruido, los mismos también tienen que estar precontrolados y establecidos bajo determinados tipos de protocolos. Como por ejemplo que el personal que participe o sea parte del flujo procedimental de esa actividad tenga que estar protegido ante los niveles de ruido y no pueda estar expuesto libremente por el nivel de afectación o transgresión a la salud que pueda estar originando. Pero ¿a qué denominamos monitoreo de ruido ambiental? Denominamos monitoreo de ruido ambiental a la evaluación del nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en el ambiente, ¿no? Entonces, es la evaluación del nivel sonoro que no sobrepase lo establecido como máxima frecuencia auditiva, ¿no? Como resultado de estos monitoreos, los gobiernos locales podrán o están en capacidad de poder realizar sus respectivos mapas de ruido. El ruido en que se mide en decibeles, que es lo que va a marcar la mayor o menor incidencia del mismo en una determinada circunscripción geográfica. ¿Qué entendemos por ruido? Pues, de hecho, podemos encontrar un sinnúmero de aserciones dentro de la página web. Podemos entender por ruido a un sonido no deseado, ¿no? Que en primer lugar genera molestia. Y en segundo o tercer lugar va a perjudicar o afectar la salud de las personas, en los cuales ven alterado su tranquilidad precisamente por esos niveles de ruido que pueden ser bastante molestosos y que puede, si es continuo, inclusive puede estar afectando su sistema nervioso y por consiguiente su propia salud. ¿Ya qué denominamos contaminación acústica o sonora? Pues lo denominamos a la presencia en el ambiente, ¿no? Es la presencia en el ambiente de ruidos, vibraciones y cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, ¿no? Y que esto va a implicar, como ya se había mencionado, molestia en algunas personas, en otras puede ocasionar el riesgo o daño propiamente dicho, y eso, riesgo o daño, va a afectar el desarrollo de sus actividades, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. ¿Por qué son importantes estos secas para ruido? Pues los estándares de calidad ambiental para ruido nos va a servir para el diseño de normas legales y políticas públicas destinadas a la prevención y control de ruido ambiental, así como para el diseño y aplicación de instrumentos de gestión ambiental y la posterior certificación ambiental que corresponda, ¿no? Entonces,
nos sirve para, en primera instancia, hacer ese trazado de planificación, ¿no? Y que esté orientada específicamente a la prevención y control de ruido, así como el diseño de aplicación de otros instrumentos que no se esté contemplando esta variable para su posterior certificación ambiental. ¿En qué casos podríamos llegar a estar aplicando los estándares de calidad ambiental para ruido? Primero se aplica en las acciones de vigilancia y monitoreo ambiental, del sonido que se emite. Si estamos dentro de una determinada industria, hay diversas áreas u oficinas, direcciones de línea. Hay unas que se dedican netamente a la producción o a la preparación de un determinado producto en base a los insumos. Eso puede estar generando ruido de algunas calteras o algún tipo de motor. Otro puede haber el tema de calibración, también puede estar estableciéndose otros niveles de ruido. Todos esos aspectos tienen que estar siendo monitoreados y que los niveles de ruido que se produzcan ni sean muy permanentes, ni mucho menos estén sobrepasando los límites establecidos, ¿no? Y les decía que en qué caso se aplica. Se aplican en acciones de vigilancia y monitoreo ambiental del sonido que se emite y son ejecutadas en función de la zona y horario en la cual se trate, ¿no? Estos estándares de calidad ambiental para ruido se aplican también para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sea esto una declaración de impacto ambiental o sea una evaluación de impacto ambiental, y la misma que tiene que ser por parte del titular de la actividad. Respecto a las entidades competentes que tienen que ver con el cumplimiento de estos estándares de calidad ambiental para ruido, tenemos que el Ministerio del Ambiente, en primer lugar, aprueba estos estándares de calidad ambiental para ruido. Por otro lado, promueve y supervisa el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire, coordinando para tal fin con los sectores competentes la fijación, revisión y adecuación de los límites máximos permisibles. Aprueba las directrices para la elaboración de los planes de acción del mejoramiento de la calidad del aire. Respecto a las competencias de los gobiernos locales, en este caso las municipalidades provinciales, son los que elaboran e implementan en coordinación con las municipalidades distritales, por ejemplo, planes de prevención y control de la contaminación sonora. Si estamos hablando de un sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? También tiene que tener, en caso esto fuera reportado o hubiese sido reportado años anteriores de un tema que tenga que ver con niveles de ruido, este grupo, este comité puede de hecho encargar a un subcomité para el aspecto de la formulación del plan de prevención y control
control de la contaminación sonora, ¿no? Entonces ese sería uno de los pasos consiguientes que podría empoderarse esta comisión, ¿no? Si es que estamos hablando que por la tipología o por las acciones funcionales que desarrolla esta empresa, va a conllevar a establecer el prendimiento de un motor, una caldera, etcétera, cuyos niveles de ruido vayan más allá del deseo de las personas, por lo cual no se altere el normal funcionamiento en una determinada entidad, ¿no? Otro aspecto que ven estos gobiernos locales es el de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para prevenir y controlar todos estos aspectos que tienen que ver con la contaminación sonora. Asimismo, elaboran, establecen y aplican la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia, ¿no? Dictan normas de prevención y control de la contaminación para las actividades comerciales, sea esta de servicios y domésticas en coordinación con las municipalidades distritales. Asimismo, estos gobiernos locales provinciales elaboran en coordinación con las municipalidades distritales los límites máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia. ¿Qué función cumplen las municipalidades distritales? Pues aquellas implementan en coordinación con las provinciales los planes de prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito, fiscalizan el cumplimiento de disposiciones legales vigentes, también con el fin de prevenir y controlar el tema de la contaminación en el marco de lo establecido por la municipalidad provincial. Elabora, establecen y aplican la escala de sanciones para las distintas actividades reguladas bajo su competencia. ¿Y qué indica el sector salud? Pues ellos establecen o validan criterios y metodologías para la realización de la vigilancia de la contaminación sonora. Evalúan los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación. Esta actividad puede estar encargada a instituciones públicas o privadas para el realizamiento de dichas acciones, ¿no? De hecho, acá uno de los principales ejemplos para estos comités de seguridad, seguridad ocupacional, los constituyen los programas locales de vigilancia y monitoreo establecidos por la propia entidad minera, ¿no? Ellos, de hecho, por las actividades que realizan, el tema de explosiones, por ejemplo, la búsqueda ansiada de nuevos recursos minerales, el tema de las excavaciones o succión de agua del subsuelo por motores, de hecho origina mayor o menor niveles de contaminación sonora, ¿no? Y puede ser una alternativa para poder albergar diversos aspectos o iniciativas que se estén llevando a cabo para poder uniformizar, por ejemplo, estos programas locales de vigilancia y monitoreo con la agenda de elaboración de determinado tipo de instrumento o protocolo o directiva dentro de la entidad, sea esta pública o privada. En el caso de las autoridades sectoriales, y acá me estoy prácticamente indicando por el tema de los sectores propiamente dicho, los ministerios, son los que emiten las normas que regulan la generación de ruidos en las actividades que se encuentran bajo su competencia, ¿no? Ellos pueden de oficio dirigirse a una determinada entidad, fiscalizan el cumplimiento de dichas normas y pueden encargar a terceros dicha actividad.
Yo en esta parte sí discrepo un poco por cuanto no hay mejor expedición o trabajo que en la cual se retroalimente el mismo equipo de una determinada jurisdicción, independientemente de dónde, de qué entidad sea, ¿no? Me parece que, que estos aspectos de encargar a terceros, si bien entiendo por buena fuente, de que puede estar facilitando mucho la sobrecarga de un determinado personal, pero al final de cuentas, cuando encargas a terceros y luego te hace una explicación de sus avances, muchas veces quedamos en el limbo. Se llegó a usar la metodología o no, por qué la silla se hundió tan rápido, ¿no? En determinado momento. Entonces acá lo que se trata de ver es precisamente el cumplimiento de las normas, ¿no? Que no transgreda los límites, que no se afecte la salud de los trabajadores. Inclusive hay instrumental que hace la medición de determinados niveles de decibeles. Ese plan correctivo que tenga que ver precisamente como una de las actividades a desarrollar por este Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene que ver con establecer los máximos niveles de contaminación o de decibeles que pueda estar desarrollando por una tipología de actividad y por el equipo de protección personal que tiene que manipular todo el personal el cual se acerque a digamos, a este tipo de mecanismos, ¿no? Al final de cuentas, lo que se trata de verificar es el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental para ruido, cuando, por ejemplo, el mismo se encuentre contenido o no en un instrumento de gestión ambiental. Así, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fiscaliza el cumplimiento de los objetivos de gestión ambiental aprobados para la construcción de una vía expresa, ¿no? O infraestructura de transporte urbano, si fuera otro el contexto situacional. Respecto al OEFA, el OEFA es la entidad que fiscaliza el cumplimiento de las normas y compromisos ambientales asumidos por parte de los administrados, ¿no? También ellos pueden entrar con una visita inopinada y levantar información en determinado momento, cómo se va en base al levantamiento de estas informaciones, ¿no? El INDECOPI es el que aprueba las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la medición de ruidos. Y también el INDECOPI califica y registra las instituciones públicas o privadas que realicen la calibración de equipos para la medición de los ruidos respectivos, ¿no? De otro lado, es importante que conozcan que a la fecha el INDECOPI cuenta con las competencias en materias de acreditación, ¿no? Sin embargo, mediante la ley 30224, ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, que se crea el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, como un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, de la producción, perdón, y a cargo de la normalización, acreditación y metrología respectiva. Hasta que concluya este proceso de transferencia de funciones, se mantendrán las funciones en la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales, no arancelarias de lo que maneja el INDECOPI, ¿no? Este Instituto de Desarrollo de la Propiedad Intelectual. ¿Qué son los ECAs para agua? Pues estos estándares de calidad ambiental
lo que hacen es llegar a determinar el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros, sean estos físicos, químicos y biológicos, que se encuentran presentes en el agua, ¿no? En su condición de cuerpo receptor y que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el sector ambiente propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué son importantes estos estándares de calidad ambiental para agua? Porque permiten abordar medidas de prevención y control de la calidad. Esto también, de igual forma, haciendo el paralelo, es asumido por ese Comité de Sistema de Seguridad Ocupacional y también pueden adoptar medidas de prevención y control de la calidad del agua y adoptar medidas correctivas ante el incumplimiento de los estándares de calidad ambiental para agua vigentes, ¿no? Además, también se brinda información al sistema nacional. Es una forma de retroalimentar y que debería ser en forma obligatoria esta retroalimentación. Al final, todos nos imbuimos de esta línea de base uniforme para todos. Se debería brindar información al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no? Para que sirva de base en el diseño y desarrollo de los planes de gestión de recursos hídricos en cuencas priorizadas. ¿En qué casos se aplican las ECAs para agua? Bueno, son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas, ¿no? Al final de cuentas, es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos que tienen que ver con la gestión ambiental. ¿Qué se hace cuando se superan esos estándares de calidad ambiental para agua, ¿no? Por ejemplo, una sede desconcentrada puede llegar a tener esa problemática si es que estamos viendo desde el punto de vista organofuncional de un determinado gobierno local o regional. Pues en este caso la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la ley o el reglamento de los recursos hídricos por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios del agua. Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua no autorizará el vertimiento y o reuso de aguas superficiales o en todo caso procederá a su revocatoria cuando se transgredan los estándares de calidad ambiental, ¿no? Lo que se busca acá es que en ningún caso exista perjuicio al ecosistema. Eso siempre lo que se va a interponer siempre como elemento de defensa o elemento de juicio propiamente dicho, ¿no? Ahora, la idea no es llegar a estar sobre el límite en que se pasa o no pasa los estándares de calidad ambiental, ¿no? O si estamos hablando a nivel de entidad, si pasa o no pasa los límites máximos permisibles para determinado tipo de actividad. Lo primordial es establecer acciones de control, monitoreo, laboratorio, inclusive en este caso, para llegar a demostrar que los valores obtenidos están muy por debajo de los aspectos que tengan que ver con la satisfacción de alimentos propiamente dichos, ¿no? Por una determinada grupo o espacio territorial. Otra competencia del MINAN es que aprueba los estándares de calidad ambiental para agua. La Autoridad Nacional del Agua ejerce de manera exclusiva acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción para asegurar la calidad del agua en las fuentes naturales y en la infraestructura hidráulica, siempre que la misma sea infraestructura hidráulica pública.
Las autoridades sectoriales ambientales y el OEFA son los que finalmente fiscalizan el cumplimiento de esos estándares de calidad ambiental, en tanto se encuentren contemplados en los compromisos ambientales establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una compañía que realiza actividades de procesamiento pesquero industrial se obliga a tener que desarrollar su estudio de impacto ambiental o cumplir con los estándares de calidad ambiental del agua. Hacer una obligación ambiental fiscalizable, ¿no? En este caso, hacer una obligación ambiental fiscalizable, el OEFA de oficio puede ingresar en cualquier momento a verificar que se esté cumpliendo o hubiese desarrollado el estudio correspondiente y se esté cumpliendo los estándares de calidad ambiental establecidos para esa actividad, ¿no? Es uno de los aspectos que el OEFA, como órgano de competencia directa, pueda llegar a monitorear o establecer de oficio. Entonces, el OEFA debe verificar su cumplimiento. Respecto a los gobiernos regionales y gobiernos locales, entre ambos debe haber una estrecha coordinación y conjuntamente con la Autoridad Nacional del Agua, esto con el fin de armonizar sus políticas y objetivos sectoriales y se evita el conflicto de competencias y contribuyan al logro de los objetivos y fines, por ejemplo, de lo que está establecido en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Hay que tener mucho cuidado en el aspecto de la toma de muestras, sea estas al aire libre, sea estas al interior de una determinada empresa o entidad, porque hay formas exactas para poder hacer una verdadera toma de muestras, sea en este caso, en el caso de agua, ¿no? En el caso de alguna industria específica o empresa particular cuya parte del proceso procedimental incluya el uso de agua, y lo que se regula es que se esté dentro del cumplimiento de todas las medidas sanitarias y también la forma de hacer o obtención de esa medición, ¿no? Hay personal calificado que ve el tema de específicamente una adecuada toma de muestras en lo que es agua, y si hacemos el elemento comparativo entre una toma de muestra al interior de una empresa, industria, como parte de su proceso de producción, y si lo hacemos al nivel, como está en la imagen, al aire libre, igual lo que tiene que valer acá es el tema de los protocolos establecidos. En cualquiera fuera los casos, la unidad o la entidad motivo de sujeto en una primera instancia ser objeto a una observación y levantamiento de observaciones, si esto llega a otros niveles, tranquilamente puede llegar a refutar los resultados que se llegan a obtener. ¿Por qué? Primero, que el personal que de oficio, vamos a seguir el ejemplo, en este caso de OEFA, no tenía una adecuada identificación visible. Segundo, que hubo deficiencias en la toma de muestras bajo los estándares establecidos. Es decir, cuando hay infracciones mucho más graves que tienen que ver con este sistema de seguridad de salud, mucho tiene que ver el tema de la defensa. Todo tiene que estar documentado con fotografías, con registro fílmico, y por ahí se obvió algún dato importante como la no verificación o visualización de su photocheck del personal técnico que está llegando a hacer el monitoreo, no se colocó guantes, ingresó mucho aire digamos, al recipiente antes de tomar la muestra, no estableció el ángulo respectivo. En fin, cualquier tema de alguien que maneje bien estos temas y que de pronto se pueda haber sorprendido en el tema del levantamiento de información, si todo esto, las entidades en todo momento filman, tanto la parte de que va a supervisar como la parte que es motivo objeto de supervisión, ¿no?
Y en todo momento, con estas claras muestras, algunos aspectos que parecen muy básicos, pero que al final de cuentas pueden servir como elementos demostradores poderosísimos para traerte abajo el tema que no hubo una adecuada selección de las muestras respectivas y por lo consiguiente se desestima en primera instancia los valores obtenidos y se sugiere un nuevo levantamiento de las firmas con los protocolos o profesionales que acrediten verdaderamente el levantamiento de una información mucho más precisa. Entonces eso te lo trae el proceso a foja cero y empiezas nuevamente y quizás en ese interín la empresa infraccionadora ya ha tenido un plus de tiempo en poder adecuar algunos protocolos o algunos implementos o algunos insumos y por consiguiente eh, pueda llevar a que sean otros los niveles en la obtención de esas muestras representativas en un primer caso, ¿no? ¿Y por qué son importantes en los secas en suelo? Por cuanto establecen valores máximos permitidos de contaminantes presentes en el suelo, a fin de que se pueda garantizar la conservación en lo que es su calidad ambiental. Recuerden que una muestra, si estamos hablando de, por ejemplo, una sucursal de una empresa hacia la ciudad capital, tiene que garantizarse su conservación con los insumos o dentro de los recipientes especiales para muestras, quizás algunas quizás tengan que congelarse, refrigerarse, otras se le insumen de determinados tipos de preservantes, ¿no? Para que, digamos, lleguen en óptimas condiciones en 2 o 3 días, dependiendo la frecuencia de viaje a la ciudad capital o al laboratorio especializado que se encuentra acreditado para el levantamiento y verificación de esa información, ¿no? Entonces son protocolos o aspectos que tanto el órgano que actúa de oficio como las entidades que son motivos tienen que llegar a manejar para poder ejercer la defensa u obtención de los resultados, siempre cada uno en el marco de lo que esté defendiendo en primera instancia, ¿no? Sea la entidad que actúa de oficio o sea de la entidad supuestamente infractora o motivo de sanción en estos casos. En los secas de suelo, ¿en qué casos se aplican? Se aplican en el diseño y ejecución de instrumentos de gestión ambiental, incluyendo los planes de descontaminación del suelo. También se aplican para proyectos nuevos, en actividades en curso, por lo que deben adecuarse los instrumentos de gestión ambiental aprobados en concordancia con los estándares de calidad ambiental para suelos vigentes. ¿Qué pasa cuando se superan estos límites máximos permisibles? En primer lugar, el titular de la actividad contaminante debe presentar inmediatamente un plan de descontaminación de suelos, lo que los llaman como el PDS, que se encuentre aprobado por la máxima autoridad competente. Si la afectación es mayor a los 10.000 metros cuadrados, se podrá tomar como base los niveles de remediación que se determinen en el estudio de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. En caso de emergencia, deberá aplicar su plan de contingencia y o ejecutar inmediatamente las acciones de remediación destinadas a reducir los impactos ocasionados. No tengamos en cuenta que el tema de descontaminación de suelos, salvo las empresas mineras, pero en unos casos muy particulares, no hay mayor tema de experiencias a nivel nacional en este tema, ¿no? Por un lado, porque no ha habido mayor injerencias de que la entidad fiscalizadora hubiera ganado la acción en este tema,
Y segundo, porque no hay mayor expertise de profesionales en esta temática. En los países de Europa sí hay técnicas que tienen que ver con este tema, el plan de descontaminación de suelo, pero a un costo bastante elevado, por lo cual generalmente las empresas o entidades en esos ámbitos lo que menos quieren es transgreder esa línea hacia el lado de ser sancionados o susceptibles de algún tipo de multa, porque allá las multas no son incipientes, ni mucho menos a su término de producción, son bastante onerosas y por los cuales nadie quiere pasar a formar parte de esa fila sancionadora, ¿no? Dentro de los estándares de calidad del suelo hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración. El 2013 del MINAN estableció los estándares de calidad ambiental para suelo. Luego el 2014 salieron algunas normas complementarias para la aplicación de estos estándares de calidad ambiental para suelo. También en 2014 salió la resolución ministerial que aprueba la guía para muestra de suelos y la guía para elaboración de planes de contaminación de suelos. El 2014 se aprueba el protocolo de muestreo por emergencia ambiental. En lo que son límites máximos permisibles, bueno, tenemos estos niveles máximos permisibles de elementos y compuestos en emisiones gaseosas de unidades metalúrgicas. Tenemos para vehículos automotores que circulan en la red vial. Tenemos límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades de cemento, cerveza, curtiembre y papel. Tenemos límites máximos permisibles para emisiones de las actividades de hidrocarburos, límites máximos permisibles para las emisiones de las industrias de harina y aceite de pescado, límites máximos permisibles para las emisiones contaminantes para vehículos, automotores que circulen en la red vial y también las emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. Esto por mencionar el marco normativo genérico, digamos, que tiene que ver con la temática del suelo. En lo que es los límites máximos permisibles para el agua, se aprueban los límites máximos permisibles y valores referenciales para actividades industriales que tienen que ver con cemento, con cerveza, con curtiembre y papel. Se establecen los límites máximos permisibles de fluentes líquidos para el subsector hidrocarburos, para la industria de harina y aceite de pescado y normas complementarias. Luego también los límites máximos permisibles para efluentes de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. Y para efluentes líquidos que tienen que ver con actividades minero-metalúrgicas, ¿no? En lo que es monitoreo ambiental, recordemos que el aspecto de monitoreo, como ya lo hemos visto en otra sesión, tiene que ver mucho con el aspecto de vigilancia, seguimiento. Es una herramienta vital para la fiscalización ambiental, ¿no? Este monitoreo se realiza para verificar la presencia y medir la concentración de contaminantes en el ambiente o en las diversas actividades productivas que desarrolla una determinada empresa en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Los monitoreos forman parte de evaluaciones integrales de calidad ambiental, las cuales son más complejas y permiten medir las tendencias temporales y espaciales de la calidad del ambiente, identificar fuentes contaminantes y medir los efectos de dichos contaminantes sobre los componentes ambientales, como constituye, por ejemplo,
aire, agua, suelo, flora y fauna, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, especialistas de la OEFA realizan un monitoreo de la calidad del aire en un punto de control determinado del cruce de las avenidas más transitadas en Lima, utilizando unidades móviles de monitoreo ambiental con el objeto de medir el dióxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado que se encuentra en el aire. Otro ejemplo puede ser una empresa constructora, ¿no? Que los aspectos de calidad del aire por todo el movimiento de tierras que puede estar ocasionando en una determinada zona, o por los niveles de ruido que esa empresa constructora puede estar originando a las unidades, los predios vecinos, y por consiguiente todos esos aspectos tienen que estar siendo contemplados para que estos niveles estén dentro de los límites máximos permisibles, dependiendo del distrito, seguramente también en un determinado horario, y no se esté afectando la tranquilidad del vecindario, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta, en este caso, hablando específicamente para contaminación del aire, ¿no? Respecto al muestreo, hay técnicas que establecen el aspecto de una adecuada toma de muestras, ¿no? Este muestreo consiste en tomar muestreas representativas. Estamos hablando si es que las áreas son mucho más extensas, ¿no? Lo que interesa acá es que estas muestras al final permitan hacer una caracterización idónea del componente ambiental motivo de estudio, que presenten las mismas características o propiedades del componente que se está evaluando. Las muestras tomadas son enviadas a un laboratorio acreditado, ¿no? La técnica del muestreo se realiza de manera puntual y o compuesta, ¿no? Y comprende la recolección, análisis y evaluación sistemática en un determinado espacio de tiempo de todo aquello que es sujeto de una muestra. ¿De qué va a depender? Va a depender del objeto del estudio. Ese muestreo ambiental puede ser en aire, agua, suelo, flora, fauna o aspecto de ruido. Va a depender de las condiciones ambientales del sitio. Va a depender de los requerimientos analíticos acerca de la cantidad y calidad de las muestras, ¿no? Una cosa es que lo elabore un técnico capacitado, otra cosa es que lo elabore un especialista. Mucho tiene que ver acá el tema de la destreza y interpretación de los datos, ese es otro punto vital. Y todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta al momento de tomar una decisión sobre quién o quiénes van a ser las personas seleccionadas para el aspecto de muestreo ambiental, ¿no? Y respecto a algún marco legal complementario que podamos estar visualizando específicamente en estos puntos, podríamos hablar sobre que los instrumentos de gestión ambiental en general son mecanismos orientados a la ejecución de la política, son medios operativos, normados y aplicados de carácter funcional. Hay diversos tipos de instrumentos que tienen que ver, pero podríamos estar hablando de unos 4 rangos que son importantes. Instrumentos preventivos, una evaluación de impacto ambiental, que puede ser una declaración de impacto ambiental o puede ser la evaluación de impacto ambiental propiamente dicho, o puede ser una evaluación ambiental estratégica, si es que estamos hablando de una entidad, institución, nivel organizativo, ¿no? Entonces estamos hablando de una entidad al aire libre, estamos hablando de una entidad per se propio de una organización. Podemos estar hablando de instrumentos de regulación directa, planes de manejo, planes de ecuación, planes de cierre, y que algunos de ellos, digamos gran parte, puedan ser partes de la entidad con la cual se está ofreciendo determinadas actividades laborales con recursos profesionales in situ. Podemos estar hablando de instrumentos de comando control cuando estamos hablando, son instrumentos por un lado regulatorios, y por otro caso también tiene su cara de elemento sancionador. En este caso estamos hablando de los estándares de calidad ambiental y de los límites máximos permisibles.
Y hay otros instrumentos económicos como tiene que ver todo el caso de los impuestos, tarifas, incentivos fiscales, facilidad de financiamiento, creación de mercado final, regulación informal, ¿no? Y estos instrumentos también, algunos de ellos se adecuan específicamente para un determinado tipo de entidad y dependiendo su rubro temático en el cual se esté desenvolviendo la empresa en un determinado momento, ¿no? Entonces son aspectos que hay que evaluar y que hay que ir contemplando. ¿Qué se tiene que prever dentro de una entidad si quiere transversalizar el aspecto de gestión ambiental? Pues por un aspecto tiene que prever en su personal 4 rubros importantes. Primero, apostar por una calidad ambiental en sus actividades, producción de un producto o los servicios que esté brindando, dependiendo del rubro. Y para ello, esta calidad ambiental tiene que ser parte intrínseca de sus diversas actividades funcionales dentro de esta empresa. Tiene que haber protocolos de monitoreo precisamente que se esté cumpliendo dentro de los rangos establecidos, lo que en un momento les mencioné, los famosos, lo que hoy en día están empleando los tableros de control a la interna. Determinar puntos de monitoreo en la producción de un bien, si está todo dentro de los aspectos permisibles, si no se está incidiendo en algún aspecto que cuando llegue una inspección de oficio, ¿no? Indique que la empresa no está cumpliendo dentro de esos estándares de calidad ambiental. Número 2, que si apuesta por la temática de gestión ambiental no transgrede o va en contra de la adecuada preservación o explotación en lo que es algún recurso natural o cultural a lo largo y ancho del país. Tercero, puede estar en la búsqueda de una certificación ambiental, ¿no? Tanto para su entidad que le puede dar un plus que está empleando algunos procedimientos totalmente limpios con tecnología verde, entonces puede estar apostando por una certificación ambiental. Y un 4 aspecto que tiene que ver como un aspecto transversal. Estamos hablando del tema del fortalecimiento de capacidades. Este fortalecimiento de capacidades tiene que ser en todo momento, en todo lugar. No se trata de charlas, no se trata de eventos, se trata de hacer módulos secuenciales, progresivos, con indicadores a un determinado grupo de meta para ver que asertivamente esté empoderándose de todos estos elementos conocedores y mañana más tarde pueden estar haciendo el efecto multiplicador. Al final de cuentas, lo que se trata acá es precisamente bajo los temas de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, en apostar por estos 4 ejes de calidad ambiental, prever que no se está transgrediendo ningún recurso natural, apostar, ¿por qué no?, por una certificación ambiental o certificación progresiva de determinadas áreas funcionales con alguna ISO dentro de su organización, quizás no apuesta por todas, sino por alguna dirección, y el tema del fortalecimiento de capacidades a todo nivel. Eso le va a ayudar a crecer organizacionalmente y apostar por verdaderos cambios y por estar dando ese valor agregado de precisamente apostar por la temática ambiental bajo el uso de tecnologías limpias y sobre todo por el apostar por el tema de la sostenibilidad de las inversiones y que su personal también está imbuido bajo esa visión o esa misión también, o ese objetivo misional de transversalizar los sistemas de seguridad y gestión ambiental dentro de su entidad. Hasta acá era donde quería compartir con ustedes. Quedo dispuesto a cualquier consulta que por interno o oralmente me lo puedan hacer llegar.
Tenía dos consultas. Ya, respecto a cómo podríamos tener esos estándares de calidad ambiental a nivel regional, primero que debemos dotarnos de un instrumental que nos permita tener catalogado información mucho más regional. Entonces, eso nos habla de implementar un programa de una densidad de estaciones. Segundo, tener personal que sepa hacer la interpolación de esas toma de datos, porque son datos al final lo que se recolecta como insumo crudo, a partir de eso transformarlo en una información y dada la variedad o heterogeneidad topográfica a nivel de nuestro país, poder orientar a estándares de calidad ambiental regionales que sean propios, ¿no? No es lo mismo comparar un estándar de calidad ambiental de Tumbes al estándar de calidad ambiental de Cusco ni de Loreto. Son realidades totalmente distintas, geografías totalmente distintas, actividades productivas totalmente distintas. Por consiguiente, es más, la de Tumbes tiene área marina, ¿no? Zona costera. Por consiguiente, todos esos SIMPOS configuran para una estandarización de estándares de calidad regional distintos y habríamos que empezar por obtener datos a nivel departamental y eso se logra con la apuesta de un programa integral a mediano plazo para poder ir masificando con una densificación de estos equipos instrumental a la par que se va con los otros componentes de un proyecto como es el fortalecimiento de capacidades y como es el poder hacer el análisis e interpretación para poder establecer bajo una toma de muestras u otro método que estimen pertinente, establecer los estándares de calidad regional bajo ese análisis de interpretación. El segundo, más que una consulta, es un pedido de poder explayarse un poco más en los instrumentos de gestión ambiental de regulación directa, ¿no? Estamos hablando de los planes de manejo, los planes de adecuación de manejo ambiental o las declaraciones ambientales, ¿no? Y los planes de cierre. Esto tiene que ver específicamente, hay toda una estructura de los planes de adecuación de manejo ambiental o las declaratorias de impacto ambiental o los planes de cierre que están, los planes de cierre están orientados a empresas mineras, básicamente. Y los PAMA o los DA o DIA están orientadas para cualquier empresa o actividad industrial. Estamos hablando de empresas que tienen que ver, como por ejemplo, las más comunes que se aplican o relacionan como ejemplo son las empresas de harina de pescado, las empresas de alimentos balanceados, cualquier empresa extractiva y productiva necesariamente tiene que presentar estos planes de adecuación y manejo ambiental o DIA. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el nivel de rigurosidad o en el nivel de rigurosidad de presentación a la información que deben de complementar. Cada uno de ellos son instrumentos dentro de lo que se conoce como los estudios de impacto ambiental. Y cada uno de ellos tiene una estructura, es decir, un índice, y cada uno de ellos ataca, si estamos hablando de una actividad de gran magnitud, vamos a ponerle, vamos a pequeña de mediana magnitud o de pequeña magnitud. A las más grandes le corresponde su estudio de evaluación de impacto ambiental en su totalidad. A las medianas le corresponde los programas de ecuación de manejo ambiental y a las incipientes una declaración de impacto ambiental con los cuales se diga cuáles son los efectos que va a producir en el entorno, cuáles son sus actividades previstas desde el punto de vista prospectivo, con los cuales piensa asegurar que no se va a
afectar los límites máximos permisibles o los estándares de calidad ambiental. Es decir, asegurar que ante cualquier tema de contingencia o transgredir los límites de contaminación, existe su respectivo plan o las medidas que con los cuales aseguren no se va a transgredir o afectar algún tipo de recurso o afectación al entorno propiamente dicho en la zona de implementación del proyecto. Esas son las dos diferencias existentes básicamente, ¿no? ¿Me confirma si hubiera alguna otra consulta, por favor? Bien, me comentan que ya no hay más consultas, agradeciendo mucho su atención y pidiéndoles que por favor sigámonos cuidando mucho de este contexto que nos viene afectando a todos en mayor o en menor medida. No hay que tomarlo a la broma, la verdad que son momentos bastante difíciles por todos los familiares lo que nos viene pasando. Un abrazo, un saludo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.